Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio al bloque 4 del programa de taller de lectura y redacción titulado Prototipos textuales. Como ya lo realizamos en la videollamada de clases que tuvimos esta semana, se realizó una evaluación diagnóstica donde pudimos determinar cuáles son tus conocimientos en cuanto a los prototipos textuales. Y pues bueno, el resultado fue muy favorable. Al parecer sí se manejan cuatro de los cinco prototipos, se pueden identificar fácilmente y por ahí hay algunos que tenemos que reforzar un poquito. Como ya te expliqué, el estudio de esta caracterización de los textos, de clasificarlos y de realizar una tipología textual abarca desde el siglo IV a.C. con los estudios de Aristóteles hasta la actualidad. Y vimos por ahí que la lingüística nace como ciencia que estudia nuestro lenguaje desde 1945. Para ordenar todos estos textos se han determinado varios aspectos y que se deben de considerar para poderlos clasificar y pudimos hacer una enfatización en que un libro no es equivalente a un texto. Eso es un error, decir que un libro es un texto. Un libro es un conjunto de textos, ya que un libro puede tener textos discontinuos, continuos, de género lírico, escritos en verso, escritos en prosa. Existe entonces una gran cantidad de textos que pueden estar dentro de un libro. Bueno, volviendo al texto, podemos ver que su definición diría que es un enunciado o conjunto de enunciados, ya sea orales o escritos, que pueden someter a un estudio lingüístico o filológico. A su vez, los textos están formados por discursos. Vimos también que los discursos son ese enunciado o conjunto de enunciados que expresan, tanto de forma escrita u oral, un pensamiento, un razonamiento, un sentimiento o un deseo. Bueno, ahora para poder clasificarlos tenemos que considerar tanto el discurso, o sea, qué es lo que quiere expresar, tanto como sus rasgos comunes, como es lenguaje, intención, términos, etcétera. Y entre ellos ver cuáles son comunes para agregarlos en una sola tipología y los que sean diferentes, bueno, pues pertenecerán a otra muy aparte. Ok, estábamos entonces comentando que Aristóteles, desde su retórica, propuso un primer modelo para poderlos clasificar y él se enfocaba en la estructura del texto. Veía que los textos eran muy diferentes en cuanto a su estructura y en cuanto a su intención. Posteriormente se han hecho más estudios y el más acercado y más aceptado para hacer la tipología, que en este caso sería lo de prototipos textuales, es la clasificación realizada por Jean-Michel Adam y François Rivas en su estudio adaptado a Werlich que tenemos aquí presentes. Y bueno, ellos se enfocan en las secuencias textuales que tienen estos textos, que llevan una secuencia establecida que forman un esquema y pues bueno, tienen un orden y una intención específico cada uno de estos prototipos. Y ellos determinan que hay 5 prototipos: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. Por aquí te presenté también el fragmento de una novela que es la de Bajo la misma estrella, en donde se pueden remarcar algunas frases y te marqué de color rojo algunas palabras. Si podemos ver ahí es cara alargada, flacucho, con el pelo rubio y liso, cayéndole sobre un ojo, extraño y poco frecuente cáncer, fondo de botella, sus ojos parecieran inmensos, ojo falso y ese ojo verdadero. Y podemos ver que existe una descripción y una característica de esta descripción sería el uso de adjetivos, ya que estos nos dicen cómo es el sustantivo, lo califican, nos dicen qué característica tiene y cómo es específicamente. Entonces la descripción, su intención es dar a conocer cómo es el objeto que se está observando o que se está describiendo. Y sus términos utilizados serían los adjetivos. Bueno, en cuanto a la narración, tenemos este fragmento de la obra La Quinta Ola de Rick Yancey, y es la introducción de la novela
y por ahí marqué de color azul algunas palabras que serían dormida, observan, permanece, está posado, la intromisión, acaba en menos de un minuto, se retira, etcétera. Aquí podemos ver que es una narración ya que se basa en verbos. Esos son los términos que se utilizan en este tipo de texto. Son los verbos y señalan acciones. Acordémonos que en la narración hay un relato de sucesos o de hechos y que se apoya básicamente en los verbos. Bien, aquí tenemos un fragmento de la novela Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números, de Cario Frabetti, y podemos ver a simple vista que aquí se trata de un diálogo, ya que cuenta con guiones antes de cada uno de los diálogos, pero también, eso sería de forma directa, pero también podemos ver algunas frases que dan referencia a que es un diálogo. Dice, preguntó entonces el hombre, protestó Alicia. Entonces esas son frases que también señalan que hay una conversación, un diálogo entre dos o más personas. ¿Ok? Aquí tenemos una crítica, un análisis sobre la obra Ciudades de Papel de John Green, y pues señalé con color azul algunas frases como nos hace pensar, invita, me hubiera gustado más, sentí que el humor, tal vez, es un buen libro, es agradable. Aquí hace referencia a lo que es la argumentación, ya que nos presenta opiniones personales, nos da pues reflexiones, está basada en lo subjetivo, en lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo. Ahí está la argumentación, dar frases que quieran convencer de algo que yo pienso, que yo creo. Bien. Y por último tenemos un fragmento del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, del término basilisco, que si recuerdan, bueno, por ahí en la saga de Harry Potter, en la segunda novela, que es en la Cámara de los Secretos, por ahí se presenta esta figura. Bueno, basilisco, dice en este diccionario que es del latín basiliscus y este del griego basiliskos, que significa reyesuelo. Y tiene 4 definiciones. La primera es animal fabuloso al cual se atribuye la propiedad de matar con la vista. 2, persona furiosa o dañina. 3, reptil americano de color verde y del tamaño de una iguana pequeña. 4, pieza antigua de artillería de gran calibre y mucha longitud. Entonces podemos ver que este es un texto expositivo, ya que se basa en resultados de muchas reflexiones, investigaciones, incluso experimentos, para dar a conocer de forma general a la población como un texto de divulgación. Entonces, su intención principal no es describir ni es narrar una historia, es informar sobre algo que en este caso es la definición de un término y que pues obviamente podemos ver presente la función metalingüística y que pues usa algunos tecnicismos que serían los términos que se utilizan en este tipo de texto. Bueno, en base a esta exposición y a los conocimientos que tú tienes, se te solicitaba que realizaras un ejercicio donde podrías llenar algunos aspectos de lo que ya se mencionó.
Una vez que ya hayas dado formato a tu cuadro, de acuerdo a tu gusto, al tipo de letra, etcétera, bueno, lo siguiente sería llenarlo y pues en este caso voy a pegar las instrucciones del cuadro que se te dio. Si te fijas en el cuadro se está especificando en cada una de las filas a qué se refiere. Por ejemplo, en el caso de narración, su intención, ¿cuál sería? La intención es para qué se escribió. Una narración para qué se escribe. Pues bueno, podríamos poner aquí que se escribe para relatar un suceso donde hay personajes en un espacio y un tiempo. ¿Qué términos se utilizan? Como ya pudimos ver, los términos que se utilizan, que en este caso aquí en la observación se dice utiliza verbos, sustantivos, adjetivos, conectores temporales, pudimos observar en la narración que se utilizan los verbos básicamente porque con ellos relatan acciones que son las que están narradas dentro del suceso. Funciones del lenguaje. Aquí obviamente ya vimos en los bloques anteriores las diferentes funciones del lenguaje, como son la referencial, poética, emotiva, metalingüística, fática, etcétera. Bueno, podemos ver que puede tener la referencial si nos está dando información, puede tener la poética si estamos hablando de una narración literaria, inclusive puede tener la emotiva si nos está expresando el personaje que está dentro del relato sus emociones, o fática si está tratando sobre una conversación. En cuanto a su estructura, pudimos observar, bueno, tal vez ya lo conozcas desde la secundaria cuando se vio la estructura del género narrativo, o puedes simplemente revisar en tu libro de texto en el bloque relacionado con los prototipos textuales en el tema narración. Ahí básicamente vas a encontrar que hay una estructura fija de lo que es la narración, donde hay una presentación o inicio, un desarrollo, donde puede haber un nudo y un desenlace, que sería el final o restablecimiento del equilibrio en caso que haya habido ruptura de equilibrio en el nudo. Bueno, y del lenguaje utilizado, básicamente, aquí tengo un error. Muy bien, el lenguaje utilizado puede ser formal, puede ser informal, puede ser cotidiano, podemos poner un registro vulgar de acuerdo al tipo de narrativa que estemos trabajando. Bien, entonces también podemos considerar lo que aquí se está señalando, lenguaje utilizado connotativo, denotativo, utiliza tecnicismos, pues podemos agregar también que puede ser connotativo en el caso de que sea literario, o que puede ser denotativo si es simplemente informativo. Y así sucesivamente vamos a seguir llenando las siguientes columnas y podemos darle algún arreglo, edición a nuestra tabla para que quede de manera diferente, utilizar a lo mejor diferente color de letra, más oscura, más grande, etcétera. La cuestión es que quede a tu gusto, que sea personal, tenga tu estilo y pues que puedas llevar a cabo esta actividad como se espera. Eh, Ojalá que te haya quedado un poco más claro y si aún te queda duda, bueno, yo te invito a que revises todavía la gran cantidad de material que existe en la red, tanto en páginas de mucha confianza, obviamente que sean de alguna institución educativa o incluso tu libro de texto. Aprovecha el material que tienes en casa. Muy bien, entonces espero que haya sido más clara esta tarea y pues bueno, cuando entregues tu tarea, pues tu tarea puedes simplemente compartirla
si vas a hacerla en documentos de Google, recuerda que tiene que hacerlo de preferencia, que sea para cualquier persona que tenga el vínculo, así no habrá ningún problema al revisar tu tarea. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego.